Hola, muy buenas noches a toda la audiencia de la Presidencia de la República y también a la emisión que se está haciendo en conjunto con el canal Estrato Medio. Gracias por estar todos ustedes conectados a esta hora. Y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema coyuntural. El tema es reforma pensional, la reforma pensional que ya se aprobó y que queremos entender un poco más a quién aplica, cómo funciona. Todas las preguntas que ustedes tengan, vayan dejándolas aquí abajito en los comentarios. Señoras y señores, tenemos al director del DPS, Gustavo Bolívar. Director, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Bienvenido. Buenas noches, Giovanni, muchas gracias por la invitación y al viceministro un saludo también. Y también tenemos, como lo dice Gustavo Bolívar, al viceministro Iván Daniel Jaramillo. Viceministro, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Gio, para ti, para el señor director de Prosperidad, el doctor Gustavo Bolívar. Un saludo para todas y todas hasta ahora. Bueno, así que bienvenidos y a lo que vinimos. Ya saben, vayan dejando sus comentarios, sus preguntas aquí abajito, porque esto va a estar bastante interesante. Y vamos a arrancar desde el principio el tema de reforma pensional, de qué se trata, cómo funciona, qué cambió. Viceministro, ¿qué cambió con esta reforma que se aprobó finalmente? Cambió que actualmente tenemos un sistema paralelo que compite entre el sistema público administrado por Colpensiones y los fondos privados. Solo 1 de cada 4 adultos mayores tienen actualmente protección en la situación de vejez. Tenemos un sistema pensional que no pensiona. Cambió que migramos a un sistema de pilares en el que se complementa el sistema público y el sistema privado para aumentar el porcentaje de cobertura de los y las ciudadanas en la situación de vejez, pasando del 24% de cobertura al 87% con la implementación de este nuevo sistema. Cambió que los colombianos ya no tienen que preocuparse por escoger si un fondo público o un fondo privado va a administrar los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Cambió en que esas situaciones de la vida que nos hermanan y nos preocupan a todos, la invalidez, la vejez y la muerte, van a tener una respuesta institucional en cabeza del sistema de protección integral a la invalidez, la vejez y la muerte, contenido en la Ley 2381 de 2024. Hay un tema muy importante, viceministro y director, que es el tema de los pilares. Recuerdo que este tema de los pilares empezó a hablar incluso antes de la presidencia del señor presidente Gustavo Petro, se habló en campaña, pero no se entendía mucho, ahora se va a empezar a aplicar. ¿Cómo funciona el tema del sistema de pilares, director? Gracias. Yo voy a hablarle del pilar solidario. Hay un pilar contributivo, semicontributivo que el viceministro tiene más claro. El pilar solidario es el que se creó para pagarle a cerca de 3 millones de viejos y viejas de Colombia que durante su vida, por diferentes razones ajenas a ellos, digamos de injusticia social, no pudieron cotizar. Por ejemplo, mujeres cuidadoras. Mujeres que toda la vida dedicaron a cuidar a sus hijos, a sacarlos adelante, a llevarlos al colegio, o familiares con alguna discapacidad. Todas estas cuidadoras nunca pudieron cotizar porque no tenían una empresa que no estaban trabajando directamente en una compañía donde se les hiciera la cotización. Hombres que, en el caso del campo colombiano, que trabajaron toda la vida en el campo, los campesinos nunca tuvieron una seguridad social, no pudieron cotizar, etcétera. Mucha gente que trabaja en la informalidad durante toda su vida porque es un país donde no hay una industrialización suficiente. Tenemos unos niveles de informalidad de más del 50%, llegando a 55%, y esto hace que pues, en la informalidad poco se cotiza, tampoco. Entonces, todo este universo de personas que contribuyeron obviamente a engrandecer este país, desde el campo, desde el cuidado, desde las mismas calles, pues nunca pudieron cotizar, y en justicia el presidente dijo, vamos a darles una pensión no completa, porque obviamente los recursos del gobierno y del Ministerio de Hacienda no dan para pagar por lo menos un salario mínimo. El presidente en campaña había dicho que 500.000 pesos, porque tenía en mente que la reforma pensional se iba a hacer, ese pilar solidario, empezaba a engordar un fondo de solidaridad con las cotizaciones que llegaban a Colpensiones de menos de 4 salarios mínimos. Entonces, para explicarlo, hoy obligatoriamente los trabajadores que ganan un salario mínimo tienen que cotizar en Colpensiones. La reforma pensional original decía que era hasta 4 salarios mínimos y eso nos daba caja para pagar 500.000 pesos. Como el Congreso mutiló esa parte o la transformó y dejó solamente que se pueden pagar hasta 2.3 salarios mínimos en Colpensiones, que es el que nos da la caja para pagar, entonces por eso se bajó a 225.000 pesos este año, pero el año entrante, con el IPC, porque eso está amarrado al IPC, ese bono pensional va a ser de 230.000 pesos. ¿Quiénes lo ganan? Perdón, yo me extendí aquí, pero sé que
¿quiénes lo pueden ganar? Mujeres mayores de 50 años y hombres de 55 que tengan alguna, que tengan una discapacidad del 50% por lo menos, y que no, eso les impida ir a trabajar. Y mayores de 60 años las mujeres y hombres mayores de 65 años, todo ese universo, del CISBEN A hasta el C1, van a ganar van a recibir 225.000 pesos. Y los menores de 60 mujeres y menores de 65 hombres siguen ganando o recibiendo los 80.000 pesos que vienen recibiendo de tiempo atrás. Y cuando cumplan la edad, es decir, las mujeres llegan a los 60 y los hombres a los 65, ya pueden recibir el bono de los 225. Es un poquito enredado, pero es más o menos así. Director, ¿y dónde o sea, y un ciudadano que dice, no, yo hago parte, yo tengo esas características que está diciendo el director, ¿dónde me puedo inscribir? ¿Dónde tengo que estar inscrito? ¿Cómo es eso? Porque hay muchos que tienen esa pregunta. Hoy hay un programa que se llama Colombia Mayor y a él pueden acceder solamente 1.700.000 de esos viejos y viejas. No hay suficiente caja para pagarle a todos. Con la reforma pensional, por eso es lo importante de salir a defender la reforma, de todas estas demandas que cursan en la Corte. Ya ese universo crece a 2.800.000, 1.100.000 más van a entrar a recibir la transferencia. Hoy ese 1.100.000 están esperando, voy a decir algo terrible acá, esperando que muera alguno de los que está ganando para poder entrar a ese programa, porque es que no alcanza el dinero, por eso era lo urgente de la reforma pensional. Entonces, con la reforma pensional, para resumir, las mujeres mayores de 60, los hombres mayores de 65 hasta 150 años van a recibir 225.000 pesos. Okay. Y ya no 1.700.000 que reciben hoy, sino 2.800.000. O sea, se amplía la base y se amplía también la cotización casi 3 veces. Por eso, director, pero un viejo de nuestro país que no sabe dónde está inscrito, ¿cómo sabe que hace parte del programa? ¿O quién lo inscribe? ¿O es a través de un sondeo que se hace? A nosotros el DPS, el DNP, Dirección Nacional de Planeación, nos pasa las listas de las personas que están cisbenizadas. Nos dicen, estos son de Cisben A, Cisben B, Cisben C, C1, C2, C3, etcétera, hacia arriba. Les vamos a pagar a los de Cisben A, Cisben B, Cisben C1. Okay. Eso ellos ya saben que son, y ellos ya pueden entrar al sistema y revisar si está su nombre. Perfecto. Y ellos son objeto de esa transferencia. Perfecto. Estas son las preguntas que la gente del común se hace en la calle. ¿Cómo sé, cómo hago, cómo participo? Y nos vamos con el viceministro. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá para resolver todas esas inquietudes. Me llega una pregunta, viceministro, y la pregunta es, una señora, una persona que tiene 61 años, tiene 1.092 semanas cotizadas en un fondo privado. Lastimosamente durante su vida un tramo de su tiempo laboral que el empresario no le cotizó pensiones. En este momento no sabe qué hacer, no sabe si retirar la plata del fondo privado, qué hago, aguanto, en qué aplica la reforma pensional. ¿Usted le podría dar respuesta a esta persona? Bueno, agradezco la pregunta porque abre la puerta para varios temas. Lo primero que hay que aclarar es que esta mujer, señora que está preguntando, entiendo que es una mujer, está en régimen de transición. Las mujeres que a la fecha de entrada en vigencia del sistema de protección integral a la vejez, la invalidez y la muerte, esto es, 1 de julio de 2025, tengan mujeres 750 semanas o más, hombres 900 semanas, la señora tiene 1.092 semanas, 1.092. Entendí, pues claramente está en transición. Eso significa que no está regida por el actual régimen, el régimen que va a entrar en vigencia, sino por el régimen actual contenido en la Ley 100 y las leyes modificatorias. Por esta razón, como está en un fondo privado, ella pregunta que si puede retirar la plata, que es la devolución de saldos. Yo creo que lo puede hacer en este momento, según la ley, el artículo 66 de la Ley 100 del 93, pero es desaconsejable. Porque ella saca los recursos, digo, seguramente los va a destinar a algo que ella siempre quiso, a un viaje, a un carro, a algo que ella siempre anheló, y eso es legítimo, pero ella no va a tener protección en la vejez. Ella está muy cerca de las 1.150 semanas. Con 1.150 semanas, el régimen privado actual, por estar en transición, va a tener derecho a una garantía de pensión mínima conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 100 del 93, modificado por la Ley 797 de 2003. ¿Yo qué le aconsejo a esa señora? Pues que haga el esfuerzo de cotizar lo que falta, le falta 1 año y 50 semanas según entendí para tener 1.150 y acreditar eso ante el fondo y poder lograr una garantía de pensión mínima. Sobre los periodos no cotizados por el empleador, desde la Ley 100 está habilitado el pago de periodos no cotizados